Muy buenos días con todos, mi nombre es Fabián Guevara. Hoy les voy a hablar acerca de la oralidad. Principalmente, ¿qué es la oralidad? Para Walterón, la oralidad es algo primitivo y heredado, que constituye el lenguaje en sí desde el principio. Es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta un diálogo generado entre amigos. Este se percibe a partir de los sonidos, más conocidos como fonemas. La escritura. Al principio era solo aprendida y utilizada por sectores restringidos, y era considerado un instrumento de poder, que redujo la oralidad en un segundo plano. Pero, por lo contrario, la escritura no redujo la oralidad, sino que la intensificó organizando sus principios. Prueba de esto fue que la retórica, el arte de hablar, siguió siendo por mucho tiempo el modelo de todo discurso. Para Roland Barthes, la escritura ha significado una revolución en el lenguaje y con ello en la misma evolución humana, ya que es una segunda memoria para el ser humano. De aquí se distingue la prehistoria de la historia, porque en la primera se carecía de la escritura y solo existía la tradición oral. En este periodo también surgieron los primeros intentos de crear un análisis crítico del discurso, lo que más tarde se concentraría como comunicación de masas. A esta etapa, caracterizada por una cultura dominada por las formas orales de la comunicación de masas, Ong la llama oralidad secundaria, en la que la cultura está dominada por las formas orales de la comunicación de las masas, la instrumentalización de las tecnologías de comunicación y el uso de un lenguaje altamente sofisticado. Esta oralidad se manifiesta en las sociedades que poseen la escritura como soporte de la memoria. Antecedentes históricos de la oralidad judicial. La oralidad en los procedimientos judiciales no es un fin en sí mismo, sino uno de los instrumentos de los que debe disponer el Estado para la administración de justicia, como lo ha sido la escritura. De la dicotomía entre oralidad y escrituración deviene el sistema mixto, mientras el postulado del proceso oral se halla en inmediación entre juez y las partes y probanzas. El escrito produce el alejamiento del juzgador. El principio de oralidad no puede entenderse como una discusión oral en la audiencia. El sistema de la oralidad es la sustitución de la expresión de los actos procesales descritos por los orales. En los inicios de los imperios griego y romano, la oralidad primó en la vida judicial en la época imperial romana, que sería entre el siglo III después de Cristo y el 527 después de Cristo. Sobrevendrá el apogeo de la escritura, la preferencia por la prueba documental por sobre la testimonial y las sentencias también escritas. Posteriormente, el Papa Inocencio II ordenó la adopción del sistema escrito en 1263. La oralidad se recupera a partir del siglo XIX y es recogida por los países del norte europeo. El proceso civil ecuatoriano tiene sus orígenes en el sistema romano, que fue producido en las 7 partidas españolas en 1295. Desde la época colonial, en la época republicana, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española en 1855 sirvió de base para las leyes de procedimiento civil en Ecuador. Tanto los códigos de enjuiciamiento en materia civil en 1869, 1878, 1882, 1899 y 1807, el Código de Procedimiento Civil se mantuvo en el sistema escrito. Frente a esta situación, el artículo 194 y la 27ª disposición transitoria de la Constitución de 1998 fueron el inicio de la constitucionalización de la oralidad. Por su parte, en los artículos 11, 9, 4, 76, 168, 215, 317 de la Constitución del 2008, estableció la base que configuró el sistema oral como derecho de protección y garantía fundamental, derecho que se consigna también en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, proclamada en el mismo año, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Características de la oralidad.
La audiencia es el elemento central del proceso oral, en donde se concreta la reunión de los protagonistas del proceso, que realizan los actos en forma conjunta, concentrando su actuación, y no como una serie sucesiva de actos en los que solo hay comunicación escrita entre dichas personas. Esta actuación, por la reunión de quienes protagonizan el proceso, permite el intercambio, la ratificación, más fácil descripción y comprensión del pasado, que importa y es trascendente con las narraciones, aclaraciones y aún con las contradicciones. Para Meroy, el proceso oral es el método de hablar y oír que constituyen los modos naturales y concurrentes del desenvolvimiento humano. Debe procurarse la efectiva realización de los principios de publicidad, inmediación y concentración, y para ello, la oralidad resulta el sistema más eficaz. El proceso oral por audiencia permite el efectivo acceso a la justicia. Oralidad y formación de las pruebas versus oralidad y convencimiento del juez. La inmediación es uno de los principios necesarios de un proceso oral. De acuerdo a Ibáñez, citado por Andrea Meroy, su garantía se vincula con el carácter inmediato, es decir, no mediado o libre de interferencia, de la relación de todos los sujetos procesales entre ellos y con el objeto de la causa que propicia tal modo de concebir el enjuiciamiento. Los autores distinguen la inmediación temporal, inmediatez y espacial en cuanto al principio de localización, o enfatizan diferentes aspectos como la interactividad en sujetos procesales. El mayor hincapié está puesto en el contacto directo del juez con el material probatorio. Otros ponderan el binomio fralidad y mediación a partir de la mentira que se podría descubrir a partir de un enrojecimiento de la piel, temblor de las manos o de una expresión dubitativa de las partes o un testigo. Por ejemplo, un personaje que se retuerce en el banquillo puede ser un culpable que ya está quemándose en el infierno, o puede ser una persona perfectamente inocente a la que le aterra no ser creída en lo que dice. Aquí es necesario acudir a la psicología del testimonio. En la valoración de la prueba se debe tener en cuenta el comportamiento del testigo. El abogado, por su parte, debe retener las contradicciones objetivas en que incurre al responder el testigo. El olvido en que incurre si el testigo se pone las manos en los ojos, tartamudea. ¿Qué significa eso? El juez debe atender lo que cabe dentro de la racionalidad y no a subjetividades que no son controlables, equivocando así la atención del juez y con posterioridad la valoración. Es necesario recordar que la oralidad es una técnica de formación de las pruebas, no un método para el convencimiento del juez. Oralidad e interrogatorio de los testigos. Andrea Meroy manifiesta que, a diferencia de la regulación de la mayoría de los sistemas penales acusatorios, las leyes procesales civiles suelen poner en cabeza del juez el interrogatorio a los testigos. En este sentido, se produce la objetiva productividad de la confrontación y del diálogo directo, con traducción discursiva en expresiones y argumentos articulados con propósito de justificación, de explicación, de rectificación, de evasión o de excusa, susceptible de registrarse fielmente por escrito y con ello también de un examen diferido, que permita reconsiderar eventuales conclusiones apresuradas fruto de la percepción original. Otra cosa es la lectura del lenguaje gestual, de la actitud del que declara, en el momento que lo hace, conformada por rasgos ambiguos, abiertos a todas las interpretaciones. Asimismo, para César Mansilla, en la oralidad se requiere no más duelo, no más encuentro deportivo, no más campo de astucia o de argucias. Es un instrumento cultural avanzado para unar autoridad judicial y litigantes entre sí contrarios en la búsqueda de la reconstrucción de los hechos que configura el conflicto a resolverse y de las normas que han de aplicarse y del modo más justo de aplicación. Además, para Sentis Melendo, ninguna labor judicial será eficaz si no se realiza coordinadamente por el juez y el abogado. El juez es el director del proceso, pero el abogado es el director del litigante, que es
el personalmente interesado en el litigio.